Buenas tardes. Hoy les vamos a hacer nuestra exposición sobre Multi-Agent Decision Making o toma de decisiones multiagente. Nuestro grupo está formado por Byron Daniel Giraldo, Brian Camilo Rodríguez, Juan David Jaimes, Hazel Tomás Enciso y quien les habla, Santiago Nova. Hasta ahora hemos asumido que solo un agente es el que se relaciona con el entorno y reacciona acordemente. Sin embargo, son muchos los casos en los que hay múltiples actores, para los cuales el agente tiene que hacer decisiones apropiadas. Este tipo de entornos se llaman sistemas multiagentes, y los agentes de este sistema resuelven problemas de planeación multiagente. Sin embargo, dependiendo del entorno y cómo actúan los otros agentes, hacen que la naturaleza del problema y por lo tanto el cómo resolverlo cambien, que es lo que veremos a continuación. Un primer caso es cuando el entorno, aunque tenga muchos agentes, solo uno se encarga de tomar las decisiones. Este agente, llamado Decision Maker, hace planes para los otros agentes que les dicta qué hacer, y actuando bajo la suposición del agente benévolo, los agentes solo harán lo que se les pide. Pero incluso en este caso, los agentes deben tener coordinación, ya sea para actuar conjuntamente, secuencialmente o a tiempos distintos. Hay casos especiales en este ejemplo. Por ejemplo, si tenemos varios agentes que pueden actuar de forma concurrente, el Decision Maker tendrá que hacer una planeación multiefector, para así asegurarse que los diferentes agentes hagan sus tareas y prepararse para cualquier interacción positiva o negativa entre ellos, como por ejemplo un cuerpo humano coordinando hablar y caminar al mismo tiempo. Y en el caso de que cada agente pueda ser separado en cuerpos distintos, el Decision Maker deberá hacer una planeación multicuerpo, por ejemplo, una aplicación coordinando entregas de productos. El segundo y más común de los casos es cuando todo agente del entorno tiene la capacidad de tomar decisiones y en general actúa bajo sus propios planes y preferencias. Estos agentes pueden estar trabajando para llegar a una meta común, como los trabajadores en una empresa, o cada agente tiene una meta personal que busca a toda costa, cosa que puede oponerse a las metas de otros agentes, como por ejemplo un juego de ajedrez. Ya que cada agente debe tomar en cuenta tanto sus propias preferencias y metas, así como las de los otros agentes, y actuar de la mejor forma posible, esto nos lleva al reino de la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría de toma de decisiones estratégica, y es el fundamento teórico de los sistemas multiagente, así como la teoría de decisión es el fundamento de la toma de decisiones en sistemas con un solo agente. No solo se puede usar para juegos recreativos o escenarios ficticios, sino que también nos puede ayudar en situaciones como subastas de derechos de construcción o de derechos de frecuencias inalámbricas, procedimientos de bancarrota, votaciones, etc. Podemos utilizar la teoría de juegos en sistemas multiagentes de dos formas. Se puede usar para que cada agente analice las posibles decisiones a tomar, calcule la utilidad de todas estas y determine cuál es la mejor estrategia para tomar, suponiendo que los otros agentes están actuando racionalmente, y obtener el mejor beneficio. Esto se llama diseño por agentes. La otra opción es definir las reglas de nuestro entorno, o sea, el juego en el que los agentes participan, de tal forma que el beneficio común del entorno sea máximo si cada agente busca maximizar su propia utilidad, como diseñar los protocolos de una red de routers para maximizar el rendimiento global. Esto se les conoce como diseño por mecanismo. La teoría de juegos también nos puede ayudar para modelar diferentes entornos usando las propiedades del juego, por ejemplo, si es o no cooperativo. Un juego cooperativo es aquel en el que los agentes pueden crear acuerdos que establezcan una firme cooperación, como por ejemplo contratos legales en el mundo humano o crear códigos que aseguren cooperación entre agentes computacionales. Un juego no cooperativo, en cambio, es aquel en el que los acuerdos previos no son posibles. Esto no significa que el juego sea inherentemente competitivo, sino que no existe ningún tipo de acuerdo que obligue a los agentes a cooperar, aunque sí pueden hacerlo si determinan que es óptimo. Antes de adentrarnos en la teoría de juegos, echemos un vistazo a la planificación multiagente. ¿Cómo definimos modelos, planes y algoritmos adecuados en estos entornos? Un plan se considera correcto si todos los agentes lo ejecutan y logran el objetivo. Sin embargo, surge la cuestión de cómo manejar la concurrencia, es decir, cuando los agentes ejecutan sus planes simultáneamente, y cómo interactúan las acciones de un agente con las de otros. Esto incluye conflictos de acciones, uso compartido de recursos, acciones mutuamente excluyentes y acciones que facilitan las acciones de otros agentes. Para abordar estos desafíos existen tres enfoques principales. Primero, ejecución intercalada. Este método implica ejecutar planes de forma intercalada manteniendo el orden de cada agente. Es decir, si tenemos dos agentes A y B con planes A1, A2 y B1, B2, A1 se deberá ejecutar antes que A2 y lo mismo que en B1 y B2.
por lo que podemos ejecutar A1, B1, B2, A2 o B1, B2, A1, A2. Aunque común en problemas como manejo de hilos en la CPU, puede volverse complejo de verificar debido al crecimiento exponencial de posibles intercalados con el número de agentes y planes. Segundo, tenemos concurrencia verdadera. Aquí las acciones no se ordenan completamente, permitiendo que algunas se ejecuten simultáneamente. Esto simplifica el modelo y permite una mayor flexibilidad en la ejecución. En nuestro ejemplo, aunque A2 debe ejecutarse antes de A1, esa restricción no está entre A1 y B1, por lo que podemos ejecutarlas simultáneamente. El tercero es asumir la sincronización perfecta. En esta, todos los agentes tienen acceso a un reloj global, cada acción se tarda al mismo tiempo y las acciones en cada punto son simultáneas, por lo que las acciones de cada agente se ejecutan en sincronización. Aunque este modelo no es el más completo, sí tiene la semántica más simple, por lo que es lo que vamos a usar. En el modelo de transición tenemos la función result, que recibe el estado actual del sistema S, y la acción conjunta A que realiza, representada por el vector A1 hasta AN, donde AI es la acción que toma el actor I, que puede ser una de B acciones distintas, lo cual puede resultar en hasta B a la N acciones conjuntas. Para no resolver este tipo de problemas exponenciales, típicamente buscamos desacoplar los actores para resolver el problema en tiempo lineal. Esto es fácil si los actores actúan independientemente. De lo contrario, si hay algunos actores con acoplamientos débiles, tenemos que hacer como si estos problemas estuviesen desacoplados y arreglar las interacciones necesarias. Veamos cómo funcionaría, por ejemplo, en un partido de tenis de dobles. Iniciamos con dos actores, A y B, en la posición que ven. Ambos pueden tomar la acción de pegarle la pelota para devolverla, siempre que haya una pelota llegando a su locación y con una restricción de acción concurrente para evitar que los dos agentes le peguen a la misma pelota, y la acción de ir a una locación en la cancha. Supongamos que en un punto la pelota es devuelta y se dirige a la línea de base hacia la derecha. La meta es devolver la pelota manteniendo a un jugador cerca a la red. Un plan obvio sería que A fuera a la línea de base derecha para devolver la pelota, mientras que B se mantiene en su lugar. Sin embargo, otro posible plan que podría funcionar sería que B se devolviese a la línea de base para pegarle la pelota, mientras que A subiría al cajón de servicio. Si los dos agentes pueden coordinar un plan, entonces podrán alcanzar su meta. Si A escoge el segundo plan y B el primero, la pelota no será golpeada. Pero si A escoge el primer plan y B el segundo, ambos intentarán ir a golpear la pelota y ambos fallarán. Para asegurar la coordinación hay varias estrategias. Primero, definir convenciones, las cuales son restricciones a la hora de seleccionar planes conjuntos y que todos los agentes aceptan. Por ejemplo, que cada jugador se quede en su lado de la cancha, lo cual eliminaría el primer plan. Otros ejemplos de convenciones son mantenerse a la derecha de la vía al manejar, o el lenguaje que una comunidad acepta hablar. Otra estrategia sería la comunicación entre agentes. Por ejemplo, si un jugador grita mía o tuya, eso definiría un plan conjunto a tomar. La comunicación no tiene que ser verbal. El jugador puede ejecutar alguna parte del plan y así comunicarle al otro agente cuál es el plan a seguir. Por ejemplo, si ya corre la malla, deberá devolverse a la línea de base para ejecutar el plan 2. Este tipo de coordinación no verbal se llama reconocimiento de plan. Sin embargo, esto solo funciona cuando una sola acción de un solo agente es suficiente para determinar el plan a realizar por todos los agentes involucrados. Ahora vamos a hablar de la teoría de juegos cooperativos. El primer juego que vamos a hablar son los juegos con un solo movimiento, o también se le llaman forma normal. Juegos en su forma normal. Y esos juegos constan de 3 elementos. El primero de ellos es un jugador, el que toma las decisiones, una acción, que son las decisiones que pueden tomar sus jugadores, y una función de pago. Una función de pago le da a cada jugador una utilidad dependiendo de la combinación de acciones que se tomen. También cabe resaltar que en este tipo de juegos los jugadores toman las decisiones simultáneamente, o toman las decisiones sin saber lo que su contraparte tomó. Para explicar esto mejor vamos a usar un ejemplo de un juego que se llama Two Finger Morra, en el cual los dos jugadores, vamos a llamarlos O y E, tienen dos opciones, sacar un dedo o sacar 2 dedos. Vamos a llamar F a la suma de los dedos que se han sacado. Si la suma de los dedos es un número impar, entonces E tiene que pagarle esa suma a O. En este ejemplo, O sacó 1 y E sacó 2. La suma es 3. Al ser un número impar, E tiene que pagarle $3 a O. En este caso la utilidad sería menos 3 para E y de más 3 para O. En este otro ejemplo, O saca 2 y E saca 2. Como la suma es 4, es un número par,
Entonces O se ve obligado a pagarle $4 a E. En este caso la utilidad para O es de -4 y la utilidad de E es +4. Para tomar una decisión óptima, los dos jugadores tienen que tomar en cuenta las acciones que su contraparte va a tomar, teniendo en cuenta que son agentes racionales y toman decisiones. Entonces aquí entra el concepto de la estrategia. Una estrategia en la teoría de juegos es una política. Existen dos tipos de estrategias, la estrategia pura y la estrategia mixta. La estrategia pura es una política determinista, es decir, solo una acción, solo una decisión que se toma. Pero como veremos más adelante, a veces una estrategia pura no es la mejor opción y a veces es mejor tomar una estrategia mixta. Una estrategia mixta es una política randomizada que se representa de la siguiente forma, donde P es la probabilidad de tomar una acción A y 1 menos P es la probabilidad de tomar una acción B. En este ejemplo, P A sería sacar un dedo y su probabilidad sería de 0.5. B sería sacar 2 dedos y su probabilidad sería también de 0.5. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo deben actuar los agentes? Para esto la teoría de juegos da unos conceptos de solución que tratan de definir cómo es que se debe actuar racionalmente. Para ver el primer concepto de solución vamos a utilizar el dilema del prisionero, que tal vez es el más famoso en la teoría de juegos, el cual consiste en que se atrapan a dos ladrones, Ali y Bob, en una escena del crimen del robo de una casa. Se les separa y se les ofrece lo siguiente. Si uno de ellos testifica en contra del otro, no va a pagar ningún año, va a salir libre. En cambio, su compañero va a pagar 10 años de prisión. Ahora, si ambos testifican en contra de ellos, ambos van a recibir 5 años de prisión. Pero también saben que si ambos se rehúsan a testificar, solo pagarán 1 año de prisión. En este ejemplo, Ali decide testificar mientras que Bob no testifica. Entonces Ali recibe la libertad y Bob recibe 10 años de prisión. Entonces aquí Ali puede seguir el siguiente razonamiento. Si Bob testifica, yo recibo 5 años de prisión si también testifico y 10 años si no lo hago. En cambio, si Bob no testifica, yo recibo la libertad si testifico y 1 año si no, por lo cual la decisión más racional sería testificar, ya que es la que aumenta mi utilidad. A esto se le llama una estrategia dominante, la cual es una estrategia en la que todos los casos produce el mejor resultado. Decimos que hay una dominancia fuerte de una decisión sobre otra si esa decisión es la mejor opción para todas las decisiones que pueda tomar su contraparte. Por el contrario, una dominancia débil es cuando hay una buena decisión, pero solo en ciertos casos, no para todos los casos que pueda tomar su contraparte. Por lo cual, ambos deciden testificar, ya que es la estrategia dominante. Y en este caso hay un equilibrio de estrategia dominante, ya que los dos jugadores toman la misma estrategia dominante. Pero si nosotros vemos, si ambos deciden no testificar, hay una utilidad menor para los dos. Pero esto solo puede ser logrado si ambos pueden hablar entre ellos o se vuelve a repetir el experimento y saben cuáles son las decisiones que tienen. Ahora entra el concepto del equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash son las decisiones que se toman donde no hay un arrepentimiento, o es la mejor respuesta a la mejor respuesta. ¿Cómo así? Vamos a ver. En este ejemplo tenemos a Harry y a Hermione. Las acciones que puede tomar Harry es arriba o abajo y Hermione izquierda y derecha. Si vamos a ver desde el lado de Harry, ¿qué pasa si Hermione toma izquierda? La mejor opción que él puede tomar en ese caso sería ir abajo, ya que le da una utilidad de 6. Y si Hermione se va a la derecha, lo mejor que puede hacer es tomar abajo, porque eso le da la mayor utilidad en ese caso. Ahora hacemos lo mismo para Hermione. Si Hermione tiene en cuenta las acciones de Harry, si Harry se va arriba, ella lo que tiene que hacer es irse a la izquierda. Si Harry se va abajo, lo que ella tiene que hacer es irse abajo, es irse a la izquierda. Y como podemos ver, aquí abajo se seleccionan estas dos utilidades, y como quedan en el mismo cuadrante, se dice que hay un equilibrio de Nash en esta zona. Ahora vamos a verlo como un ejemplo, el juego del emparejamiento de las monedas, donde Ali y Bob tienen que tirar una moneda. O mejor dicho, tienen que decir el lado de una moneda. En este caso, en este juego, si deciden lados diferentes de la moneda, entonces Ali tiene que pagarle $1 a Bob. Entonces la utilidad para Ali sería -1 y para Bob sería +1 en el caso de que tomen decisiones diferentes. Pero si toman la misma decisión, si sale cara y cara para los dos, entonces Bob le tiene que dar $1 a Ali y la utilidad para Ali sería +1 y la utilidad de Bob sería -1. Entonces, si analizamos esto en la siguiente matriz, nos damos cuenta de que no hay un equilibrio de Nash, ya que no estamos resaltando aquí las utilidades en un mismo cuadrante. Para poder encontrar un equilibrio de Nash, podemos usar una estrategia mixta, en donde tengan la misma probabilidad de coger cara o cruz. Ahora entra el concepto del bienestar social. Si nosotros, desde fuera del experimento, fuéramos benevolentes y tuviéramos que escoger un resultado, escogeríamos el resultado que beneficiara a la sociedad en general. No trataríamos de escoger un resultado que beneficiara solo a un jugador, sino que tratara de beneficiarlos a ambos o a la cantidad de jugadores que hayan de manera igualitaria. Para lograr esto podemos utilizar la optimalidad de Pareto, que fue nombrada por el economista italiano Wilfred Pareto. Y decimos que un resultado es óptimo Pareto si no hay otro resultado
que haga tener un jugador una mejor utilidad sin tener que reducir la utilidad a otro. Y si se escoge un resultado que no sea Pareto óptimo, entonces se dice que se está desperdiciando utilidad. Entonces aquí entra el concepto del bienestar social utilitario, que es una medida de qué tan bueno fue un resultado. Pero aquí surge la pregunta de cómo sabemos que la utilidad está justamente repartida entre los jugadores. Entonces lo que tenemos que buscar en este caso sería un bienestar social igualitario. Forma extensiva. Es una manera de representar secuencias de turnos a través de un árbol de juego. La información que se encuentra en el árbol es el estado inicial, los jugadores, las acciones que pueden realizar estos jugadores, los resultados a los que llevan cada una de estas acciones y la utilidad que se muestra al final de cada una de las ramas. La información perfecta es que en cualquier turno los jugadores saben el estado del juego y todo lo que ha pasado antes. Vamos a empezar mirando un ejemplo con información perfecta. Acá tenemos un árbol en el que el jugador 1 empieza y tiene dos opciones: jugar A o jugar B. Si juega A, ambos llevan una utilidad de 0. Si juega B, el jugador 2 puede jugar C, que los lleva también a una utilidad de 0, o jugar D, que los lleva a una utilidad de 1. Los equilibrios de Nash son 0, 0 y 1 y 1. Esto es debido a que el jugador 2 tiene la amenaza al jugador 1 de jugar C y quedar en 0, 0. Por lo tanto, para el jugador 1 es un equilibrio de Nash el 0, 0. Aún si esta no es una amenaza creíble, porque sabemos que preferiría jugar 1, 1. Para tomar en cuenta esto, se puede encontrar el equilibrio perfecto en subjuegos. Los subjuegos es tomar desde una decisión, tomar este nodo como la raíz. Entonces, si tomamos este nodo como la raíz, tenemos que el equilibrio de Nash es 1, 1. Si tomamos el otro nodo como la raíz, el equilibrio de Nash es 1, 1 y 0 y 0. Entonces, como este nodo es el equilibrio de Nash para ambos, es el equilibrio perfecto en subjuegos. Solo es equilibrio perfecto en subjuegos y es equilibrio de Nash para todas las ramas. Al iniciar desde atrás, estamos haciendo una inducción en reversa para encontrar este equilibrio perfecto. Para juegos estocásticos tenemos la posibilidad de representar la probabilidad. Se utiliza un jugador más y este tiene la posibilidad de ser o A o B, y también tiene la probabilidad de que eso pase. Entonces es un tercio para A o 2 tercios para B. La información imperfecta es lo que conoce cada jugador. Acá lo vemos con un cuadro punteado. Entonces solo lo conocen la información que está dentro de este set de información. Para darle un ejemplo, tenemos un juego de póker. Hay un sexto de probabilidad de que reciban ambos As o ambos K. Hay un tercio de probabilidad de que el jugador 1 reciba un As y de que el jugador 2 reciba una K. Hay otro tercio de probabilidad de que el jugador 1 reciba una K y el jugador 2 reciba un As. Entonces, acá en este ejemplo tenemos que el jugador 1 sabe que tiene un As. Eso es todo lo que sabe, pero no sabe qué es lo que tiene el jugador 2. Puede ser un As o puede ser una K. Entonces, tiene dos opciones. Al tener un As, si decide pasar y terminar la partida, o le iguala con un As o gana porque el jugador 2 tiene una K. Si decide subir la apuesta, entonces el jugador 2 no sabe qué es lo que tiene el jugador 1. Para él, en este caso en el que tiene un As, es indistinguible de este caso en donde el jugador 1 tiene una K. Aunque parecen separados, por el indicador pueden saber que este es el set de información 2,1 y que ambos son el mismo, solo que no se puede ver en un espacio de 2 dimensiones. Entonces, al no saber la información, no podemos hacer lo mismo que utilizábamos antes. No podemos usar una inducción hacia atrás o tomar y mirar los equilibrios de Nash para saber cuál es la mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estrategias. Estas estrategias las vamos a colocar en una matriz de pago. RR será la estrategia de siempre aumentar para el jugador 1. KR significa que cuando tenga un As va a aumentar. Cuando tenga una K va a aumentar. Perdón. Y RK significa que cuando tenga un As va a aumentar y cuando tenga un Rey va a pasar. Y KK significa que siempre va a pasar. CC para el jugador 2 significa que siempre va a igualar. CF significa que va a igualar si tiene un As y va a abandonar si tiene un Rey. FF significa que siempre va a abandonar y FC significa que va a abandonar si tiene un As y igualar si tiene un Rey.
Entonces, vemos que el jugador 1 tiene dos estrategias en las que no pierde. Entonces, si siempre aumenta cuando tiene un as y deja cuando tiene un rey, entonces acá están sus valores de ganancia. Al ser un juego de suma cero, los valores de ganancia son lo que pierde el jugador 2. Lo que pierde el jugador 1 es lo que gana el jugador 2. Entonces vemos que las opciones dominantes, las estrategias dominantes son aumentar cuando tenga un as y pasar cuando tenga un rey, siempre pasar, y para el jugador 2 es que iguale si tiene un as y abandone si tiene un rey. Esto lleva a que las estrategias dominantes tengan este equilibrio acá en 0-0. El número posible en un juego ya de póker real es muy grande. Cada jugador tiene un número de acciones A y cada set de información que les sea disponible les da un número posible de estrategias de A a la I. En el caso de póker ya completo tendría 10 a la 18 casos. Por esto se sugiere extraer, abstraer y sintetizar. Entonces acá podemos dividirlo en el mejor caso. En esto va a estar agrupado doble as, doble K, igual en donde tenga doble Q, y peor en donde tenga, vamos a agruparlo en 3 subdivisiones. Significa tener un par de 9 o más grande, un par pequeño o que no haya par. Utilizando diferentes optimizaciones ya se puede bajar la cantidad de estrategias de 10 a la 18 a 10 a la 7, y eso ya es computable con diferentes métodos. Pagos inciertos y juegos de asistencia. Esto se trata de aprender las preferencias de una persona. Entonces, la preferencia de Harriet por un sujeto a papeles vamos a definirla como θ. 1 menos θ será la preferencia de Harriet por una grapa. Entonces, ella va a tener una opción. Puede comprar 2 de una de una, o 0 y 2. Es decir, 2 grapas, 2 sujeto a papeles, o 1 y 1 de cada uno. Estos números los vamos a tomar suponiendo que tenga un gusto, una preferencia por sujetapapeles de 0,45. Entonces tenemos que si comprara 2 sujetapapeles tendría una utilidad de 0,90. Si le gustaran por igual, le gustaría 1. Y si le gustara más las grapas, que teniendo en cuenta sería 0,55, pues entonces al comprar 2 tendría un valor de 1,1. Robbie no tiene idea de esto, entonces tiene que suponer a partir de las decisiones de Harriet. Entonces toma que los sujetapapeles está, digamos en el caso de que sea 1, que compró más sujetapapeles, es que le gusta más de 0,5 y 1. Entonces toma como medio 0,75 y decidiría comprar 90 de estos y 0 de las grapas. Si fueron 2, entonces supone que es exactamente igual, 0,5 y 0,5, entonces compra 50 y 50. Si es un 3, Robbie supone que le gustan más las grapas, así que va a tomar en cuenta que θ está entre 0 y 0,5. La meta sería 0,25 y decide comprar 90 de grapas. Entonces en este caso vamos a tener en cuenta que si escogió 2, significa que le gusta 0,5 a ambas, entonces no tendría por qué cambiar de opción Harriet. Si Harriet escogió la opción 1, entonces dependerá de qué tanta su preferencia por las grapas para preferir 90 de esas y 0 de la otra. Si su preferencia está entre 0,446 y 0,554, va a darse cuenta de que la mejor opción, la que más le ofrece valor, es la opción 2, que le da 50 y 50 de cada uno. Pero si su preferencia por una o la otra supera estos valores, eso significa que su opción más valiosa es repetir la 1 o la 3. Robbie va a repetir su misma estrategia y por lo tanto Harriet va a repetir su misma estrategia. Entonces, como ambos van a estar repitiendo la misma estrategia, nos damos cuenta que llegamos a un equilibrio. Teoría de juegos cooperativos. En este escenario, los agentes pueden hacer acuerdos para cooperar. Ahora vamos a introducir un modelo para una clase de juegos de cooperación. La idea de este modelo es que cuando unos agentes cooperen, estos obtienen un valor de utilidad. Formalmente el modelo se describe como
un juego cooperativo G está definido por el conjunto de jugadores N y una función característica V, que para cada subconjunto de jugadores C otorga el valor que podría obtener el grupo. A partir de aquí nos vamos a referir al subconjunto de jugadores C como una coalición y al conjunto de todos los jugadores como la gran coalición. En este modelo, cada jugador tiene que seleccionar solamente una coalición. Por lo tanto, las coaliciones forman la partición del conjunto de jugadores y la partición se denomina estructura de la coalición. Así que una estructura de la coalición tiene las siguientes propiedades. La primera es que una coalición no puede ser vacía. La segunda es que toda coalición está contenida en el conjunto de los jugadores. La tercera es que la intersección entre dos coaliciones distintas es igual a vacío. Y por último se tiene que la unión de todas las coaliciones es igual al conjunto de los jugadores. Usamos la notación CSDN para denotar el conjunto de todas las estructuras de las coaliciones sobre el conjunto N. Así que cada uno de los conjuntos 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecen al conjunto CSDN. El resultado de un juego es definido por las elecciones de los jugadores al decidir qué coalición formar y en escoger cómo dividir el valor B de C de cada coalición. Dado un juego cooperativo G, el resultado es una tupla CSX consistiendo de una estructura de coalición y X siendo un vector de retribución, donde X sub I es el valor que va al jugador I. Este vector de retribuciones debe cumplir la siguiente propiedad. Dado todos los jugadores de una coalición C, la sumatoria de estos tiene que ser igual al valor característico de la coalición C, para toda coalición que pertenezca a la coalición de estructura CS. Por último, se tiene la superaditividad. Esta nos dice que a veces resulta mejor juntar dos coaliciones que dejarlas separadas. Esto se puede escribir como que el valor característico de la unión de la coalición C y D es mayor o igual al valor característico de C más el valor característico de la coalición D. Esto para dos coaliciones C y D que están contenidas en el mismo conjunto de jugadores. Ahora vamos a ver la estrategia en juegos cooperativos. Una atribución para un juego cooperativo G es un vector de retribución con las siguientes condiciones. La primera condición dice que la atribución debe distribuir el valor total de la gran coalición. Y la segunda condición dice que cada jugador es al menos tan bueno como si trabajara solo. Ahora definimos el núcleo de un juego, como el conjunto de todas las atribuciones X que satisfacen la condición de que X de la coalición C es mayor o igual al valor característico de la coalición C para cada posible coalición. Por lo tanto, si una atribución X no se encuentra en el núcleo, entonces existe una coalición tal que su valor característico es mayor a su valor evaluado en el vector de atribuciones X. A partir de esto, se puede concluir que si el núcleo se encuentra vacío, entonces la gran coalición no se puede formar, ya que habrá coaliciones que no se quieran unir a esta gran coalición. A partir de esta definición del núcleo, obtenemos unos sistemas de inecuaciones donde los dos primeros sistemas corresponden a las propiedades de un vector de retribución y la última es la propiedad para ser parte del núcleo. Ya hemos visto cómo conformar las coaliciones entre los jugadores. Ahora es necesario saber cómo distribuir las ganancias entre estos mismos jugadores. Así que para esto se va a usar el valor de Shapley. Primero se tiene que definir la noción de contribución marginal, que es básicamente cuánto contribuyó un jugador I a una coalición C. Esta se puede definir como la contribución marginal del jugador I a la coalición C es igual al valor característico de la coalición C junto a la unión de el jugador I menos el valor característico de la coalición C. Esto nos da un primer esquema para las divisiones de las retribuciones, el cual consiste en pagarle al jugador I lo que contribuye en la coalición con todos los jugadores. El inconveniente de este primer esquema es que se asume que el jugador I es el último en entrar a la coalición, por lo tanto, se tiene que considerar todas las posibles formas en que la gran coalición puede ser formada, esto es, todos los posibles ordenamientos de los jugadores N. Así que, esto lo podemos escribir formalmente como la función phi sub I del juego G es igual a 1 entre n factorial por la sumatoria de P que pertenece a P mayúscula, que básicamente es el conjunto o las permutaciones de los jugadores N, y lo que se va a estar sumando es la contribución marginal del jugador I
en cada conjunto P sub I, que este conjunto corresponde a todos los jugadores que preceden a I en el ordenamiento P. Así que el valor de Shapley para un juego G se puede denotar como el vector de atribuciones phi de G, que sería igual a phi sub 1 de G, y así sucesivamente hasta phi sub n, que corresponde al total de jugadores del juego G. Esta es la solución única para un conjunto de axiomas que caracterizan una retribución justa. Ahora vamos a ver los axiomas. El primero corresponde al axioma de la eficiencia. Básicamente, las ganancias que se van a distribuir en los jugadores tienen que ser igual al valor característico de todo el conjunto n. Ahora se tiene el jugador ficticio. Esto nos quiere decir es que si tenemos un jugador y el cual tiene una contribución marginal igual a 0, tendrá unas ganancias iguales a 0. Básicamente no aportó nada. Luego tenemos nuestra tercera propiedad, que es la simetría. Si dos jugadores tuvieron la misma contribución, van a obtener las mismas ganancias. Y por último tenemos la aditividad, que se tiene dos juegos G y G', así que las ganancias que se obtienen al sumar estos dos juegos es igual a las ganancias individuales de cada juego. Ahora vamos a ver la computación en juegos cooperativos. Hasta el momento hemos visto la parte teórica. Sin embargo, si queremos representar de manera adecuada una función de característica en una máquina de cómputo, se debería de enlistar una tabla con todos los valores de las coaliciones C. Esto sería un total de 2 a la n coaliciones, lo cual produce una función exponencial. Para este problema de las funciones exponenciales se han implementado diferentes esquemas de representación. En este caso vamos a ver las conexiones de contribuciones marginales, que es básicamente para un juego G se va a tener un conjunto de reglas que son tuplas con una colisión y un valor numérico x sub i. Así que para calcular el valor de la colisión simplemente sumamos los valores de todas las reglas. Por lo tanto, dado un conjunto de reglas R, se tiene que la función característica corresponde a la sumatoria de los valores numéricos x sub i para cada elemento o cada regla del conjunto R. Ahora vamos a ver las estructuras de coalición para el bienestar social. Se pueden obtener diversas perspectivas de juegos de cooperación si se asume que los agentes comparten un propósito en común. Por ejemplo, se pueden definir el beneficio social de una estructura de coalición CS como SW de la estructura de coalición CS y es igual a la sumatoria de todas las coaliciones que pertenecen a la estructura de coalición, y esto sería el valor característico de cada una de sus coaliciones. Esto es un problema muy famoso de computación, ya que es un problema NP-hard, conocido como el problema de particiones de conjuntos, el cual consiste en tomar una serie de tareas y dividirlas de tal forma que se puedan producir diferentes conjuntos para maximizar una función característica, haciendo decisiones colectivas. Ahora nos vamos a enfocar en el juego en donde los agentes van a jugar. En este caso tenemos que definir el diseño del mecanismo. Primero que todo necesitamos un lenguaje para describir un conjunto de estrategias permitidas por los agentes. En segundo lugar, necesitamos distinguir un agente central, el cual va a recolectar los reportes de las estrategias utilizadas por cada agente. Y en tercer lugar, es una regla de resultados, que básicamente le va a decir a cada agente su puntaje al utilizar su estrategia. Ahora vamos a ver el protocolo de red de contrato, la cual es una técnica para resolver problemas de multiagentes. Esta se divide en 4 fases. En la primera fase se reconoce el problema a partir de un agente. En la segunda fase se hace un anuncio de la tarea para cada uno de los agentes y junto a este anuncio se notifican los requerimientos necesarios para llevar a cabo el trabajo. En la tercera fase se hace una puja para determinar cuáles son los agentes que pueden llevar a cabo la tarea. Y en la cuarta fase se recompensa al agente que fue seleccionado para llevar a cabo el trabajo o el problema. Uno de los problemas más importantes que surgen en los sistemas multiagentes es la asignación de recursos escasos. En este tipo de problemas tenemos varios agentes y tenemos muy pocos recursos y tenemos que buscar una forma de poder asignar los recursos a los agentes de una manera justa y eficiente. Para poder lograr esto surge la idea de las subastas. En estas subastas, los interesados hacen ofertas donde dicen qué tan interesados están y cuánto están dispuestos a pagar. Entonces existen dos tipos de subastas. La primera es la subasta ascendente o la subasta inglesa, que es la que conocemos todo el mundo, en la que los ofertantes van diciendo diferentes
ofertas, valga la redundancia, y se va subiendo poco a poco hasta que ya nadie ofrezca más, entonces se le dan los recursos al último en ofrecer la oferta más alta. Por otro lado, tenemos la subasta a sello cerrado. La diferencia con la subasta ascendente o la subasta inglesa es que los postores hacen ofertas privadas, donde no se sabe qué oferta hizo cada una, y se elige al que haya hecho la oferta más alta. Para asegurarse de que las subastas sean hechas de una manera eficiente, tiene que cumplir las siguientes propiedades. La primera es asegurarnos de que le estamos asignando los recursos al postor que la valore más, que sea el que más lo necesite y el que más lo va a aprovechar. Y también sería evitar la colusión, que es evitar que dos agentes o más lleguen a un acuerdo entre ellos, lleguen a una estrategia para lograr modificar los precios de una manera injusta y llevarse los recursos sin ser ellos necesariamente los que sean los que más lo valoren. Para lograr este objetivo, entonces, surge el mecanismo de Beckley-Clark-Groves, o abreviado BCG. Este nombre surge por los investigadores que llegaron a este mecanismo, los cuales fueron Beckley, Clark y Groves, y este es una solución que maximiza la utilidad global. Y la peculiaridad de este mecanismo es que hace que los postores no tengan que realizar diferentes cálculos, realizar estrategias, acuerdos con otros agentes para poder llevarse los recursos, sino que solamente dicen la verdad a cuánto valoran este recurso. A partir del uso de una función de bienestar social, se busca encontrar el orden social preferido o el más preferido de los candidatos. Entonces vamos a ver la paradoja de Condorcet, que nos dice que en una elección de W1, W2, W3, digamos que hayan 2/3 de personas que prefieran W1 sobre W2, y hay otros 2/3 que prefieren W2 sobre W3, y también hay otros 2/3 que prefieren W3 sobre W1. Entonces no importa cuál candidato gane, siempre habrá 2/3 que estén pidiendo, o bueno, que estén en desacuerdo con la elección, que crean que otro candidato es el que debería ganar. Propiedades de una función de bienestar social. La condición de Pareto dice que, digamos que tenemos W1 y vence a W2 en cada una de las votaciones de cada uno de los votantes. Eso significaría que W1 debe estar por encima en el ranking que W2. Condición del ganador de Condorcet. Entonces, si la mayoría de los candidatos lo prefieren sobre todos los resultados, ese candidato debería ser el ganador. Entonces, si de todos escogemos a W1 y todos lo prefieren sobre W2, W3, W4 y todos los que hayan, pues ese tiene que ser el primero. Independencia de alternativas irrelevantes. Una persona se empieza a repetir y empieza a cambiar el orden de las votaciones, pero digamos que estemos buscando los primeros 3. No cambia ninguno de esos 3, sino cambia el cuarto por el quinto. Si no se cambia uno de los relevantes, las votaciones que buscamos, los 3 primeros, deberían seguir siendo igual. Y no dictadura significa que ningún votante debería tener la opción de cambiar todas las elecciones. Teorema de la flecha. Es imposible que se cumplan los 4 casos en donde hay más de 3 resultados. Esto significa que siempre, o la mayoría de casos, debería haber resultados controversiales. Procedimientos. Simple voto por mayoría. Puedes escoger al candidato 1 o al candidato 2, y uno de los dos y nada más. Voto de pluralidad. Puedes escoger más de 2 candidatos, entonces tienes que votar por ellos. La cuenta de Borda. Tienes que tomar en cuenta las preferencias, entonces tienes cada candidatos y por cada votante tomas el orden y la preferencia que tiene cada candidato. En voto de aprobación, lo que buscas es una lista de los votantes que aprueban, de los candidatos que aprueban los votantes. Segunda vuelta instantánea, se coloca un ranqueo de cada uno, desde el 1 hasta el último,
de cada uno de los candidatos, el que tenga más votos por primera debería ganar. Si no hay ganador, entonces el último que tenga menos votos de primer puesto es eliminado y se repiten las votaciones. Regla de la verdadera mayoría. En este caso, un candidato que venza a los demás uno contra uno, o sea, solo, aunque hayan varios candidatos, solo se toma, si los medimos uno contra uno, siempre los vence. Entonces se buscaría entonces la preferencia. Esto se ve un poco con la paradoja anterior, en donde los votantes aprueban más a otros que al ganador. Entonces ningún candidato gana en mayoría y toca buscar cómo ponerlos. Teorema de Givard-Satterwhite. Cualquier función electoral social que cumpla con la condición de Pareto, es decir, esa condición que decía que si en todas las votaciones un candidato le gana al otro en el ranking determinado, siempre va a estar ese candidato por encima de los otros. Esa condición, con un dominio de más de dos resultados, es o manipulable o una dictadura. La manera en la que se manipula es que al dar las preferencias de cada uno de los candidatos no tienen por qué decir la verdad, y se da pie a que hayan votos estratégicos que pueden manipular las elecciones. En conclusión, la planeación multiagente es necesaria cuando hay otros agentes en el entorno con los que cooperar o competir. Se pueden definir planes conjuntos, pero se deben aumentar con algún tipo de coordinación para que los agentes sepan qué plan ejecutar. La teoría de juegos nos ayudará a descubrir el comportamiento de agentes en situaciones en las que muchos agentes interactúen, y es el equivalente de la teoría de decisiones en sistemas de un solo agente para sistemas multiagentes. Los juegos no cooperativos asumen que los agentes toman decisiones independientes. En estos, el equilibrio de Nash es lo más importante, pues es una estrategia óptima de la cual ningún agente tiene razón por la cual desviarse, y existen técnicas para lidiar con juegos que se juegan repetidas veces o de forma secuencial. Los juegos cooperativos consideran entornos donde los agentes pueden hacer coaliciones para cooperar. Las soluciones intentan formular qué coaliciones son estables y cómo dividir el valor que cada coalición obtiene de forma justa. Y hay técnicas especiales para ciertas clases de decisión multiagentes, como asignar tareas en una red de contratos, subastas para asignar recursos escasos, negociación para llegar a acuerdos de interés común y procedimientos de votación tras preferencias agregadas. Muchas gracias por ver.